Bienvenidos. Bueno, hoy vamos a continuar con el ciclo de seminarios del INPI y hoy nos va a hablar sobre su trabajo el doctor Esteban Franceschini respecto a lo que es desarrollo y escalado de sistemas de producción electroquímicos de hidrógeno, que es en lo que está trabajando y sobre todo pienso contarnos sobre su experiencia de la aproximación a la industria y todo lo que es vinculación. Así que bueno, Esteban, muchas gracias. No, gracias a usted por invitarme. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo trabajo en el grupo de nanomateriales híbridos de la doctora Laconi. Hace ya 10 años más o menos que estamos trabajando principalmente en el desarrollo de materiales, pensando en la producción de hidrógeno, pero también en el escalado y transferencia de la industria, o sea, buscando temas que puedan ser transferidos a la industria. Y particularmente en los últimos años hemos conseguido interactuar efectivamente con la industria y empezar a desarrollar prototipos también. Entonces, se murió. Venimos bien. Ahí está. Ahí está, muy bien. Para quienes no están en el tema, les cuento rápido. Un electrolizador es un dispositivo electroquímico que tiene una serie de electrodos sumergidos en el seno de un electrolito. No se ve nada, no importa. Está sumergido en un líquido, que es, por ejemplo, en el caso de los alcalinos convencionales, que es lo que nosotros trabajamos, es hidróxido de potasio al 30% peso en peso, o sea, una solución muy concentrada en hidróxido de potasio, muy corrosiva. Esos electrodos están separados por un diafragma, que es una membrana porosa, y básicamente nosotros aplicamos una diferencia de potencia, una diferencia de corriente, un paso de corriente a través de los electrodos. De uno de los lados se genera hidrógeno, del otro oxígeno, y la membrana permite el paso de iones cerrando el circuito, ¿no? Esta tecnología es muy vieja. Para que se hagan una idea, más o menos en 1900 había unas 400 plantas de generación de hidrógeno por esta vía. Es una tecnología cara. La mayor parte del hidrógeno hoy se produce por reformado de gas natural, con generación de dióxido de carbono. Y de hecho los prototipos actuales tienen entre 50 y 100 años de haber sido desarrollados. De hecho, las patentes más nuevas que tiene NEL, que es esta empresa que la foto que se les muestro, son de los años 70. ¿Sí? O sea, se desarrollaron en un momento, se consideró que era una tecnología resuelta y después no se hizo más nada. Estamos hablando de hace 50 años atrás. Bueno, un electrolizador, como les decía, tiene una serie de electrodos. Esos electrodos suelen ser de níquel o de acero niquelado para bajar el precio. El níquel es un metal que si bien no es noble, no es caro como el platino o el rutenio, pero es un metal caro y tiene muchos problemas, como ya vamos a ver. Tiene unos separadores de electrodos, que son estas placas que se ven acá, que ensanguchan ese diafragma, y el separador de electrodos tiene la función no solamente de sostener a los electrodos y evitar el contacto, el cortocircuito, sino también de dar la capa líquida en la cual se lleva adelante la reacción. ¿Sí? El espesor del separador de electrodos es lo que nos da la capa líquida, o sea, la cantidad de líquido que nosotros tenemos para llevar adelante la reacción. Cuando más delgada sea la capa líquida, para los electroquímicos, menor va a ser la resistencia óhmica, o sea, la resistencia entre esos dos electrodos. ¿Qué pasa? Si yo pongo un separador demasiado delgado, lo que termina pasando es que el gas empieza a acumular, empieza a estar confinado y pierdo área de electrodo. Entonces, tiene que ser lo más delgado posible, pero no tanto como para que se confinen los gases. Así se vería un prototipo de electrolizador. Tenemos los dos electrodos laterales, que son esas placas grandes que se ven, que normalmente son de acero niquelado, y adentro hay un montón de electrodos que no están en contacto con nada. ¿Sí? Yo aplico el potencial entre el primero y el último, los del medio se polarizan por el campo eléctrico, el bruto campo eléctrico que yo estoy aplicando entre los laterales. ¿Sí? Eso es un dato importante. Y eso nos permite reducir mucho el tamaño de los sistemas, ¿no? Porque no tengo que poner un borne en cada uno de los electrodos, sino que uso algo que se llama teoría de bipolaridad para obtener la polarización. Entonces, por debajo entra el electrolito, sube por esa capa líquida que les decía, y por arriba yo recupero el electrolito más los gases producidos. Esa foto que les muestro ahí es una foto de un equipo de los años, principios de los 2000. Si se fijan, es muy parecido al que la foto de 1930. O sea, son básicamente la misma tecnología, no han cambiado prácticamente nada. Medianamente funciona, pero bueno, nada, tiene sus problemas, ¿no? Algo que fue desarrollado a mano, digamos, sin simulaciones computacionales, sin la mayor parte de las tecnologías que tenemos ahora para hacer desarrollo. Bueno, ¿por qué nos interesa trabajar con una tecnología tan vieja? Más allá de que se pueden mejorar, ¿no? Básicamente porque, si se fijan, este es un mapa del año pasado, donde se muestran todos los hubs de hidrógeno que hay en Sudamérica, en Centroamérica. En Argentina hay mucho, en Chile, en Brasil, en Colombia, México. Hay muchos grandes proyectos de generación de hidrógeno para exportar, principalmente a Europa, a Estados Unidos. Cuando miramos este otro mapa,
ahí está el mismo mapita que teníamos en un momento, vemos que los productores de electrolizadores, que son los puntos rojos, también hay otra tecnología de electrólisis que se llama PEN, que es más eficiente, mucho más cara, pero más eficiente, son los verdes, o los reformadores, que son los puntos azules, están todos en el norte global. ¿Sí? Nosotros tenemos que producir hidrógeno, pero para hacerlo tenemos que comprar tecnología a Francia, Canadá, Alemania, Japón, lo cual es un problema. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a usar esos equipos, los vamos a importar, los vamos a usar 30 años, se van a romper, vamos a tener que comprar de vuelta, y claramente si nosotros pudiéramos fabricar electrolizadores, tendríamos un mercado cautivo. ¿Sí? Tendríamos Brasil, tendríamos Chile, tendríamos la posibilidad de exportar equipos más allá del hidrógeno en sí. Recordemos que cuando exportamos hidrógeno estamos exportando agua también, ¿no? Para otro lado. Bueno, entonces, ¿qué problemas tiene hoy la comercialización de electrolizadores? Las empresas no están interesadas en proyectos por debajo del megawatt. O sea, si una empresa quiere aplicar para tener un electrolizador de 200 kilowatts, que es bastante grande, es más o menos 100 normal metros cúbicos de hidrógeno por hora, no puede. Las empresas no te quieren vender. ¿Por qué? Porque hay proyectos tan grandes que no van a ponerse a fabricar equipos chicos si pueden fabricar equipos grandes. Incluso si vos tuvieras la plata para comprarlo, tienen 2 años de espera. ¿Por qué? Porque de golpe la demanda superó a la oferta y no hay en fábricas de electrolizadores. En el mundo hay muy pocas, porque es una tecnología que no se usaba hasta hace relativamente poco. Y bueno, con lo que les decía, la mayoría de los equipos fueron desarrollados hace 50, entre 50 y 100 años. Bueno, como les decía, nosotros empezamos trabajando en materiales. Lo primero que hicimos fue eso porque cuando comenzamos con el tema de investigación no teníamos presupuesto para hacer otra cosa, la verdad es esa. Desarrollar materiales, particularmente si trabaja con metales no nobles, es barato, es rápido. Eh, los materiales catódicos, encima para la producción de hidrógeno, son estables. ¿Por qué? Porque tenés un metal al cual estás sometiendo un potencial reductivo. O sea, tenés un metal reducido, níquel por ejemplo, y lo sometés a un potencial reductivo, con lo cual ese electrodo va a ser estable porque lo estás poniendo en un sistema que es estable por sí. Si quisieras hacer generación de oxígeno, la situación es otra, porque ya ahí tenés que empezar a tener óxidos superficiales y un montón de cosas de estabilización que son complejas. De hecho, la doctora Victoria Benavente está trabajando en eso y verdaderamente es complicado. Por eso prácticamente no hay grupos que trabajan en generación de oxígeno y por eso el gran cuello de botella de estos equipos. Pero bueno, a nosotros en ese momento nos permitió publicar, nos permitió pedir proyectos y más. Y si nos enfocamos en materiales que sean transferibles, o sea, procesos que actualmente se usan en la industria, por ejemplo, la electrodeposición, usando baños de níquel bats, que es algo que se usa normalmente en la industria, materiales que se consiguen en el mercado local, o sea, no traer un metal importado desde Sudáfrica, como es, por ejemplo, el platino, sino algo que se produzca localmente. Hemos trabajado con distintos óxidos, óxido de titanio, óxido de cobalto, cobalto metálico, también tiene sus problemas, ¿no? Y particularmente sistemas que nos permitan bajar el costo de los electrodos, o sea, que sean verdaderamente transferibles a la industria. Lo primero que hizo Melissa Gómez, la doctora Melissa Gómez, en su tesis fue empezar a trabajar con el niquelado de acero inoxidable. El niquelado de acero inoxidable es algo que no se hace normalmente en la industria. Es muy difícil pegarle cosas al acero, porque justamente forma una capa pasivadora para que no se oxide, pero también impide electrodepositarle cosas. Lo primero que hicimos fue eso porque nos permitía bajar mucho el costo de los electrodos. El níquel sigue siendo un metal caro, el acero 316 es un metal muy resistente al medio corrosivo de un electrolizador, y si lo podíamos recubrir con níquel, era básicamente lo mismo que un electrodo de níquel, ¿sí? Porque la superficie seguía siendo níquel. Más o menos, no es exactamente igual, pero es muy parecido. Eso nos permitió bajarle un 63% del costo de los electrodos sin modificar, sin que la actividad catalítica se viera afectada. Ahora que sabíamos electrodepositarle níquel, que llevó su tiempo, empezamos a trabajar con aleaciones. ¿Qué pasa si yo ese baño de níquel bats que uso para modificar el acero le empiezo a poner, por ejemplo, cobalto, molibdeno, empiezo a hacer distintas modificaciones superficiales? Obtengo aleaciones, como esas dos que mostré. Algunas fueron trabajo de Melissa, otras fueron trabajo de Victoria, durante su postdoc. Y después, con Gabriela Gabriela Laconi, pensamos, ¿qué pasa si yo a ese baño le empiezo a poner partículas? Lo empiezo a trabajar como si fuera un material compuesto. Eso es una matriz de níquel metálico a la cual se electrodeposita con partículas, por ejemplo, de óxido de grafeno reducido. También hicimos con óxido de titanio, con un montón de óxido. Óxido que se nos cruzaba y lo usamos para hacer composite. Y lo cierto es que anduvieron muy bien. Y de hecho anduvieron mejor que las aleaciones. Las aleaciones, si bien suelen mejorar la actividad catalítica respecto a la producción de hidrógeno, no lo voy a mostrar todo, sino que resumen nomás, ¿no? Tienen problemas de solubilidad. Las aleaciones suelen ser menos estables que el metal puro, en el caso particular del níquel, ¿no? Y normalmente no permiten aumentar el área superficial.
En el caso de los composites, normalmente suelen tener mejor estabilidad que el níquel, suele evitar la disolución del metal, incluso en esas condiciones de potencial reductivo y demás, suele mejorar la estabilidad, mejoran la actividad catalítica normalmente, hay algunos que no, pero normalmente lo hacen, y suelen aumentar la rugosidad superficial también del sistema, lo cual es algo bueno, porque si yo tengo más rugosidad superficial, tengo más sitios activos para la reacción, ¿no? Entonces acá les muestro algunos ejemplos. Eh, las imágenes de la izquierda son algo que estamos haciendo con la ingeniera Nadia Isea, el uso de agua de mar en vez de agua dulce para generar hidrógeno. Eso tiene un problema de que los cloruros del agua de mar son súper corrosivos. No hay nada peor que uno le pueda hacer a un metal que ponerle cloruros, se suelen disolver. Y básicamente lo que encontramos en ese trabajo, que es un poco lo que estamos continuando ahora ya en el final de su tesis doctoral, es que el composite de níquel, óxido de niobio tiene muy buena resistencia a ese medio rico en cloruros, lo cual lo transforma en un candidato para bajar el costo del agua que nosotros usamos, el costo y la calidad del agua que nosotros usamos para generar hidrógeno. Estaría bueno no tener que usar agua dulce para hacer eso. Otro tema que estamos desarrollando es el desarrollo de fotoelectrodos, o sea, no solamente usar energía eléctrica para generar hidrógeno, sino también usar luz solar, es decir, aumentarle un poco la eficiencia a la electrólisis usando luz solar en lo que se llamarían fotoelectrolizadores. Eso lo está haciendo el licenciado Antonella Loviácono en su tema de tesis y hemos trabajado con distintos carburos. Normalmente en este tema estamos trabajando en carburo en colaboración con la doctora Elena Pastor de la Universidad de La Laguna. Son todos temas que estamos llevando adelante ahora, que es todo muy ciencia básica, ¿no? Es simplemente hacer pruebas en celda de 3 electrodos, probar que funciona y lo que funciona, pensar en cómo escalarlo. Y otra cosa que hemos empezado hace ya un par de años es el desarrollo de níquel poroso. ¿Por qué níquel poroso y no ponerle, por ejemplo, una aleación de níquel molibdeno poroso? Porque la industria normalmente usa níquel poroso y esta tecnología en Argentina no existe. ¿Cómo se hace níquel poroso en la industria? Normalmente agarran partículas de níquel, partículas de aluminio, las sinterizan con temperatura, después le sacan el aluminio normalmente por vía química y te queda un níquel poroso. Nosotros no tenemos esa tecnología, no lo podemos hacer. Lo que sí podemos hacer son aleaciones. Podemos electrodepositar níquel zinc y tratar de sacarle el zinc por alguna vía química, ¿sí? Básicamente tenemos dos pasos, uno de aleación, otro de disolución. En el primer paso de aleación, si se fijan, el ánodo, o sea, el electrodo de sacrificio que va reponiendo a la concentración de la solución, estoy electrodepositando níquel zinc y devuelvo níquel. ¿Por qué? Porque obtener un ánodo comercial de níquel zinc es muy difícil, básicamente. No hay en el mercado, entonces bueno. Ese dato que les acabo de decir es importante para entender lo que viene después. Pero bueno, lo primero que tratamos de hacer es reproducir cosas que estaban en literatura. Lo que suele pasar con estas cosas es que como son sensibles industrialmente, la mayor parte de los datos importantes no te los dan en los papers. Siempre falta algo. Primero comenzamos tratando de reproducir un paper de Sheila, está ahí abajo en la referencia, que decía que daba bárbaro. Es una síntesis galvanostática, 4 amperes por decímetro cuadrado, a baja temperatura, lo cual desde el punto de vista industrial es bueno, porque cuando uno tiene que calentar un baño de 50 mililitros está todo bien, pero cuando tienes que calentar 1 tonelada, bueno, es muy caro. Entonces por eso nos interesó este baño. La concentración de los iones es alta, lo cual es bueno por esto que les decía de que, como yo voy a estar respondiendo níquel, pero no zinc, si me quedo sin zinc, el baño no me sirve más. Pero tengo que poder reutilizarlo, ¿sí? Tengo que poder sintetizar 100 electrodos con el mismo baño sin tener que reponer. 100, no sé, 10 por lo menos. Bueno, ese baño quedaba tan bien en literatura cuando lo hacemos, esto es una repetición, como verán, no es muy homogéneo, esos electrodos son de 2 centímetros por 2 centímetros, son grandes. Normalmente la gente en los papers trabaja con electrodos de 0,5 centímetros, o sea, 5 milímetros de diámetro, y en 5 milímetros de diámetro las cosas muchas veces te dan bien. Cuando uno lo quiere escalar es el problema. Bueno, esas dos síntesis supuestamente eran iguales, claramente no lo eran. En eso Gabriel nos plantea, bueno, prueben con aditivos porque hay muchos aditivos que estabilizan la superficie. Bueno, encontramos este paper donde planteaba el uso de aditivos. Literalmente decía, se usa un aditivo orgánico, no decía cuál, decía literalmente eso, y estaba publicado, ¿no? Entonces, bueno, pensando un poco, viendo algunas otras publicaciones del mismo grupo, encontramos una familia de aditivos orgánicos que podía ser. Probamos uno, que no les voy a decir cuál es. No, porque está en proceso de analizar una patente. Y efectivamente mejoró bastante, ¿sí? El problema de esto es que como estamos haciendo síntesis galvanostática, es muy difícil controlar la concentración de zinc. Nosotros queríamos obtener distintas porosidades, para eso necesitábamos obtener distintas concentraciones de zinc,
y con este tipo de síntesis no lo podíamos hacer. Entonces probamos otra síntesis que decía que lo hacía, que es una que publicaron Chen y Lacia en el 2001, creo. Efectivamente, cuando esta síntesis, esta tiene concentración de iones mucho más baja, es una síntesis potenciostática, o sea, ellos aplican potencial en vez de corriente. Cuando uno aplica potencial es más fácil controlar qué se está electrodepositando. Ellos lo que hacían era eso y después le sacaban el zinc con hidróxido de potasio durante 8 horas y obtenían una matriz porosa. También, según ellos, muy reproducible. Cuando uno se fijaba, bueno, en función del sobrepotencial, acá tenemos 0,9, 0,95, 1. Efectivamente, había una tendencia en cuanto a la respuesta del electrodo. ¿Qué estamos analizando acá? Hacemos los electrodos, le disolvemos y vemos cuánto hidrógeno generan. Obviamente, si es más poroso, tiene que generar más hidrógeno porque tiene más área. Entonces, nosotros veíamos una tendencia que cuanto menor era el sobrepotencial, mayor era la corriente. Probablemente porque mayor era la porosidad. ¿Qué pasa? Hay unas fluctuaciones y esas fluctuaciones normalmente estaban asociadas con esas rayas que no se llegan a ver, creo, pero las placas tienen unas rayas negras, como unas vetas, las mismas vetas que tenían los otros materiales. Probablemente esas vetas hayan sido más ricas en zinc, entonces tenían mayor área. Las placas que no tenían esas vetas tenían menor actividad, pero bueno, dentro de todo se respondía un poco a lo que nosotros queríamos. Con toda esta información decidimos desarrollar un baño nosotros, que tenía que tener alta concentración de cationes para poder reutilizarlo, obtener muestras homogéneas que permita el control de la concentración del zinc obtenido en función del sobrepotencial y que sea reproducible, o sea, todo en una sola bolsa y que no quede pesada. Y después de algunos intentos conseguimos un baño que, acá les muestro 3 placas distintas, que tiene dentro de todo buena reproducibilidad, que las placas son bastante homogéneas, esas marcas que se ven en realidad porque estaban mojadas las placas porque después de hacerlas las guardamos en agua, pero verdaderamente estaba bastante bien y que nos permitía hacer síntesis consecutiva, o sea, sintetizar varias placas con el mismo baño, no tener que tirarlo después de sintetizar. Acá les muestro algunos resultados. Si se fijan, lo que está en negro es el porcentaje de metal disuelto. Nosotros pesábamos las placas antes de electrodepositar la aleación, después de disolver el zinc, y lo que encontrábamos, y en función de ese porcentaje disuelto, estimábamos una porosidad, lo cual es un error, pero bueno, es una aproximación. Es muy difícil medir porosidad de este tipo de muestras. Y lo que encontrábamos que a la medida que bajábamos el sobrepotencial, la porosidad o el porcentaje disuelto en realidad subía, indicando que, bueno, a la medida que bajábamos el sobrepotencial, íbamos aumentando la proporción de zinc. O sea, en principio la muestra perdía más masa, suponemos que es. Y lo otro que va en contraposición es que a medida que uno disminuye el sobrepotencial, la corriente es más chica, ¿sí? Entonces la masa electrodepositada es más chica. Nosotros de todo esto lo que teníamos que encontrar es un mecanismo de síntesis que nos permita obtener una masa alta de catalizador con una alta porosidad, ¿sí? Que básicamente en el medio. A nosotros no nos sirve de nada un catalizador que es muy poroso, pero que tiene muy poca masa, ¿sí? Porque es lo que va a hacer, donde se va a llevar adelante la reacción después. Y para entender un poco qué fue lo que pasó en esas síntesis que fuimos haciendo, los baños originales tienen un mapeo de ese similar a esto, donde hay grandes zonas de zinc y grandes zonas de níquel, son muy inhomogéneas. Y el baño que nosotros sintetizamos tiene una estructura de este tipo, donde los puntos donde hay zinc son mucho más localizados, ¿sí? Si bien está segregado, que es un poco lo que nosotros queremos para que se hagan poros, está mucho más distribuido. Acá se ven 2 imágenes SEM, una de un electrodepósito antes y después de la disolución, y se ve que la estructura es muy abierta, tiene mucha área, lo cual es bueno. Lo que tenemos que chequear con esto es cuánto demora en el tiempo. Para eso lo que hicimos fue sintetizarlo en un electrodo más grande. Esto es un prototipo de laboratorio que nosotros tenemos para probar materiales. Esto se desarrolló hace ya muchos años en el INTI, que tiene 13 centímetros cuadrados de área activa, pero 36 centímetros cuadrados de electrodo. O sea, tenemos que pasar de una síntesis de 4 centímetros cuadrados a una de 36. Tiene una potencia más o menos de 30 watts, llegando a una corriente máxima de 0,77 amperes por centímetro cuadrado. Para que se hagan una idea, un electrolizador comercial suele funcionar a 0,5 amperes por centímetro cuadrado, o sea que con esto podemos barrer todo el intervalo de corriente de operación. Y bueno, acá está un despiece del equipo. Y lo que hicimos fue sintetizarlo. Ahí la franja esa que se ve es el material que nosotros sintetizamos, 36 centímetros cuadrados, se ve muy homogéneo también.
Hay efectos de borde, obviamente, como la mayor parte de las síntesis electroquímicas, pero la verdad es que el material se viene comportando muy bien. Y lo que hicimos fue, entre otras cosas, hacer estas curvas de carga. Una curva de carga es parecida a una curva potenciodinámica, donde uno aplica distintas corrientes y va midiendo a qué potencial se va el equipo a esa corriente. Lo que tenemos acá es siempre en el mismo equipo, níquel bats, que es el níquel convencional, ¿sí? Níquel solo. El níquel zinc, luego de la disolución, lo que nosotros sintetizamos, que vemos que mejora mucho el sobrepotencial. Nosotros queremos que esta curva esté lo más abajo posible, es decir, que a una determinada corriente consuma menos potencial. Eso indica es un indicativo de la eficiencia del material. En la curva azul tenemos un equipo que es comercial, que está en Catamarca, que lo fuimos caracterizando con el tiempo. Y en la curva rosa es el estado del arte, sacó de literatura, me olvidé poner la referencia. Pero estamos bastante bien. De hecho, uno de los principales problemas que tiene esto es esta pendiente, y esa pendiente no tiene que ver tanto con el material, sino con el diseño del prototipo. Con lo cual, digamos, en cuanto a materiales, estábamos bien con ese níquel zinc. Yo que no lo muestro, pero ese material lo probamos durante 200 horas y mantiene bien el sobrepotencial. Como tenemos un equipo de laboratorio, no lo podemos probar mucho más que eso. Es un equipo chico y, bueno, nada, cuestiones también de seguridad. Pero la verdad es que durante 200 horas se comportó muy bien. Con esa experiencia comenzamos hace ya 2 años el desarrollo de prototipos de media escala. Media escala son más o menos 10 kilowatts. Eso lo comenzamos a hacer porque una empresa que es Florita Córdoba se acercó al Ministerio de Ciencia, ahora Secretaría de Ciencia de Córdoba, y ellos tienen un parque solar y eh, durante el año tienen distintos usos del parque solar y durante una época del año que es el invierno se empieza, no usan la energía. Entonces la idea de ellos es, bueno, podemos almacenar esa energía en forma de hidrógeno y a ese hidrógeno usarlo después en reemplazo del gas natural que ellos usan para calentar agua principalmente. La idea era buena. En el transcurso de las reuniones pensamos la posibilidad de, bueno, desarrollemos nosotros el equipo por todos estos problemas de que las empresas no te quieren vender equipos chicos. Ellos necesitaban un electrolizador de 5 kilowatts. Nosotros diseñamos uno de 8,9. Por distintas cuestiones de diseño. No era lo mismo diseñar uno de 5 o uno de 8,9. Ellos tienen un parque de 120 kilowatts, con lo cual el parque está sobrado, ¿sí? Para eso planteamos un proyecto federal de innovación que fue aprobado en el 2022, donde el proyecto tenía tres etapas. Una primera etapa de una bicelda, donde íbamos a hacer dimensionamiento, pruebas de diseño, ver estancaidad y un montón de cosas de seguridad, básicamente porque no lo habíamos hecho nunca. Después, una vez que esa bicelda funcionara bien, íbamos a hacer 6 celdas con una potencia de 1,9 kilowatts y un prototipo final de 18, entre 18 y 25 celdas en ese momento, finalmente fueron 18, con una potencia total de 8,9 kilowatts. Y para eso, el objetivo un poco que nos planteó el ministerio, bueno, traten de usar proveedores locales, o sea, no compren cosas en Brasil si podrían mandarlas a fabricar en Córdoba. Un poco fue esa la idea y la verdad es que nos anduvo bastante bien. Acá les muestro el prototipo 2 y 3, lo que fue el de 1,6 kilowatts, que con un proyecto que tenemos ahora con el kit de Alemania, lo estamos mandando para allá para que hagan pruebas de seguridad. Y el prototipo final de 18 celdas que lo montamos hace un mes y medio. A ver. La idea es que hay muchas geometrías de electrolizadores en patentes y demás. La idea es que de este equipo es que no que el electrolito y los gases vayan por dentro del equipo. No estar sacando hidrógeno y oxígeno de cada una de las celdas, sino, bueno, sino que haya una fluídica interna que nos permita aprovechar la mayor parte del área del electrodo, así que no haya zonas muertas, que sean lo mínimo posible, siempre va a haber zonas muertas, pero tiene que ser lo más chica posible, y que los gases nunca se mezclen, o sea, que el electrolito que pasa por los cátodos no sea el mismo que pasa por los ánodos, entonces de esa manera evitas justamente la contaminación del hidrógeno con oxígeno, que puede ser un problema. Para eso fuimos haciendo pruebas mecánicas, acá, bueno, algunos ejemplos de prueba de sellado. Determinamos que el equipo, en principio, dependiendo del torque que uno lo hacía a los tornillos, podía soportar hasta 15 o 20 bares. Después esto lo medimos con ITEC. Hicimos pruebas de estanqueidad y vemos que el equipo puede soportar 19 bares de presión. Nosotros estábamos tratando de hacer un equipo para 10 bares. ¿Por qué? Porque como ellos quieren después mezclar ese hidrógeno con gas natural, no te hace falta tener 200 bares. Con tener un poquito más de lo que tiene la presión de la tubería de gas alcanza. Para que se hagan una idea, es 1,05 bares lo que necesitamos.
Si este equipo lo quisiéramos usar, por ejemplo, para tecnología automotriz, que se requieren 700 bares, tener 10 bares o tener 30 es lo mismo. De todas formas va a tener que comprimir hasta 700, con lo cual, si trabajando 10 bares se nos solucionan muchas cosas, principalmente de diseño y de materiales. Eh, Nosotros estamos usando, por ejemplo, un torque de 20 Nm y eso nos permite trabajar a 15 bares, por más que el equipo trabaja 10, lo cual nos da un rango de seguridad aceptable. O sea, el equipo aguanta un 50% más de la presión para la que está fabricado. Y todo venía muy bien hasta que pasó esto. Si se fija, esto es el 8 de marzo del 2022 y lo que pasó ahí es que 2 días antes Rusia invadió Ucrania. Rusia es el principal productor de níquel en el mundo, el níquel es un metal bélico, Rusia dejó de vender, los precios se fueron al diablo, eso fue un jueves o un miércoles, no me acuerdo, donde el proveedor de níquel que ya nos había pasado la cotización me dijo, che, no te puedo vender a ese precio, te tengo que vender al doble, ¿sí? Y después el viernes me llamó para decirme que no me iba a vender. Nosotros teníamos pensado usar electrodos de níquel porque ya bastante era desarrollar un equipo en un año como para encima ponernos a desarrollar el escalado de un material de ese equipo, ¿sí? Entonces teníamos pensado usar chapa de níquel cortada y listo. Eso nos simplificaba mucho el desarrollo. Entonces, eso fue un viernes. Yo el martes, creo, me fui a Laring, que es una empresa que está en Buenos Aires, que es el Laboratorio Argentino de Ingeniería Galvanostática, que es una empresa que trabaja normalmente haciendo anodizado de aluminio para distintas industrias. La mayor parte de las latas de desodorante, los anodizados lo hacen ellos. eh, y cubiertas y las llantas de auto y demás. Bueno, y ellos tienen una planta piloto para desarrollar cosas, porque les divierte. Realmente porque les divierte. Son gente muy copada que sabe un montón. Y ellos habían desarrollado un niquelado de acero 316, muy parecido al que había desarrollado Melissa, para los soportes de las barras nucleares en Convar. Entonces, bueno, nosotros tuvimos esa reunión, intercambiamos un poco de información para ver qué era lo que hacían ellos, qué era lo que hacíamos nosotros, qué nos servía, y finalmente terminaron haciendo estos electrodos que son los que usamos hoy en el equipo, que son mucho más baratos que usar chapa de níquel y que se están desarrollando hoy en el país. Y además nos permite después transferir los desarrollos que nosotros ya hicimos directamente a ellos. O sea, tenemos como una vía bastante directa para transferir los baños de electrodeposición. Bueno, como les decía, acá esto es un resumen de cómo fueron mutando los prototipos con el tiempo. Obviamente cada etapa había cosas que no funcionaban, entonces había que cambiarlo, volver para atrás, hacer simulaciones, volver a fabricar. Hoy por hoy estamos en una etapa parecida a esto, donde lo único que tenemos que hacer es montar la celda en todo el hardware accesorio. Tenemos un problema con el financiamiento de esa parte. Supuestamente la plata está llegando, nos falta 1,5 millones para cablear todos los sensores, porque tiene un montón de sensores que van conectados a un PLC y ese PLC es el que controla cuándo se abren y se cierran las válvulas. Supuestamente eso lo tenemos que tener resuelto en los próximos meses. Nosotros hicimos pruebas de laboratorio de esa celda, muy parecida a la que hicimos que hacemos de las celdas chiquitas, y lo que encontramos es esto. Si te fijan, hay, bueno, el prototipo 1, el prototipo 2, el prototipo 1, si bien los potenciales son altos, era aceptable para un primer prototipo, no era una locura. En el prototipo 2 habían mejorado mucho, ya estábamos muy parecidos a lo que es el prototipo comercial de Litva. Y en el prototipo 3, de entrada tuvimos que cortar los experimentos antes porque se había producido mucho hidrógeno, es un equipo industrial siendo analizado en un equipo en un setup de laboratorio. Tuvimos que cortarlo antes por una cuestión de seguridad. Los separadores de gases, que son perdón, esas barras de acrílico que se ven ahí, no estaban dando abasto y se empezó a llenar de hidrógeno en el laboratorio. No el alcalde de Catamarca, que esté tranquilo. Eh, no, esto tiene una campana y todo atrás, pero lo mismo, no se cumplían ciertas condiciones mínimas de seguridad, entonces bueno, hubo que cortar los experimentos. Pero, si fíjense una cosa, y es que el potencial acá, yo ahí no me olvidé de ponerlo, pero es potencial por celda. Y esto tiene 18 celdas. Nosotros estamos generando hidrógeno y oxígeno por vía electroquímica, y acá hay un problema en esa curva azul, ¿sí? Que un físico-químico, un Sergio, si estuviera acá, ya me lo hubiera marcado. Me dijo que no podía venir. Y es que estamos generando hidrógeno y oxígeno, y el potencial por celda está en 0,7 voltios, lo cual termodinámicamente no da la cuenta. ¿Por qué? Porque el potencial tiene que ser 1,23, mínimo, teórico, ¿sí? De ahí para arriba. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Yo les decía que estos equipos son bipolares, ¿sí? Uno polariza los electrodos laterales y ese campo eléctrico va polarizando los del medio.
Yo no sé qué electrodo está polarizado y cuál no, ¿sí? Yo solo sé que cuando el potencial es lo suficientemente alto, ese campo es lo suficientemente alto y se polarizan todos. Entonces, lo que está pasando acá es que yo no llegué a polarizar todos los electrodos. Entonces, cuando yo divido por 18, y claro, el potencial da más bajo de lo que debería dar, teórico, pero en realidad no es que tengo un equipo súper eficiente por debajo del estado del arte, sino que simplemente no hemos llegado todavía a polarizar todos los electrodos. Cuando el equipo esté montado en el hardware correcto, lo vamos a volver a testear y bueno, tendremos una curva razonable. Nosotros ya sabíamos que eso iba a pasar porque eso mismo nos pasó con el prototipo de 6 celdas, con el prototipo 2, nos pasó exactamente lo mismo. Eh, pero la idea de medirlo, de todas maneras, era ver que funcione, ver que no dé 300 voltios y ver que no dé cero, ¿sí? Entonces, ya sabiendo que da algo razonable, bueno, podemos seguir trabajando. Para desarrollar el prototipo, tuvimos que desarrollar otras cosas que tampoco estaban en el país. ¿Sí? Por ejemplo, estas bombas, es una bomba de alta presión y bajo caudal, cosa que en el país no existe. De hecho, son difíciles de conseguir en el mundo. Es una bomba de 13 litros por minuto, pero que soporta 15 bares. Las bombas que soportan 15 bares normalmente tienen miles de litros por minuto y las bombas que tienen bajo caudal soportan una atmósfera, para contar. Entonces tuvimos que hacer simulaciones, tuvimos que mandar a fabricar. Finalmente lo resolvimos con una bomba de lavarropas. Es una bomba de lavarropas que le cambiamos el cabezal para que soporte alta presión y anduvo bien. Y otra cosa que tuvimos que desarrollar, que creo yo que es el desarrollo más importante que hemos hecho, es el lazo de control electrónico digital, que son básicamente todos los sensores, donde se mide la temperatura, donde se mide la presión, donde se mide el caudal, ¿sí? Y en función de eso, ¿qué hace el equipo con esa información? Es decir, por ejemplo, si la temperatura está por encima de los 75 grados, el equipo se tiene que apagar, porque si no, puede haber problemas de fuga de gas y demás. Toda esa información está en un software que lo desarrollamos junto con el LACY, con otro instituto de CONICET, eh, y que es, creo que yo, lo más difícil de desarrollar de todo el equipo. La celda electroquímica, todo eso se puede hacer, no es complicado, pero esto es una información valiosísima, la verdad. Y con toda esa información, en el finales del 22, principios del 22, perdón, ITEC nos llama para que iniciar el desarrollo de un proyecto de 1 megawatt. Nosotros habíamos trabajado con electrolizadores de 30 watts, estábamos en proyecto de hacer uno de 5 kilowatts, que finalmente se fue de más potencia, y nos están pidiendo uno de 1 megawatt. A lo cual, bueno, tuvimos que armar un grupo de investigación buscando gente de muchos lugares. Bueno, el objetivo del proyecto es esto, más o menos lo que ya les dije. Nosotros pensamos un esquema de escalado similar al que habíamos hecho, la diferencia es que la bicelda inicial ahora no es más de 700 watts, sino es de 9 kilowatts y pesa 320 kilos. Íbamos a hacer un stack de 45 celdas, más o menos de 190 kilowatts, y en vez de seguir escalando la celda, vamos a usar 6 de estos stacks para llegar al megawatt. Eso tiene ventajas y desventajas. La principal ventaja es que nada, no nos hace falta escalar a una celda 6 veces más grande, sino que podemos sumar las celdas, o sea, el desarrollo en algún punto terminaría acá y esto es simplemente sumar stack. No es simplemente eso, pero va por ese lado. Para eso estamos trabajando con el CREAS de Catamarca, el laboratorio del doctor Gabriel Correa, que es con quien desarrollamos el electrolizador de 5 kilowatts y la mayor parte de los proyectos de desarrollo tecnológico que tenemos. Con el CIMEC de Santa Fe, que es gente que hace simulación computacional de electroquímica, de fluídica, de propiedades mecánicas. La verdad que es gente que labura súper bien, muy serios, y fue un golazo haber conseguido trabajar con esos grupos. Con el INQIMAD, que está trabajando en desarrollo de materiales, y con ITEC, que está haciendo la gestión de un proyecto que es enorme, porque tenemos un FONARSEC que originalmente era de $1 millón para hacer esto, y un convenio que originalmente era de $1.300.000 para hacer esto. O sea, es manejar una gran cantidad de proveedores, de licitaciones, de burocracia en general, pero además, uno para hacer un equipo que va a trabajar a 1200 amperes, necesitas un montón de infraestructura que no cualquiera la tiene. De hecho, ellos tampoco la tenían. Tuvieron que tirar un cable desde la refinería cruzando la ruta para tener la potencia que iban a necesitar para prender el rectificador que iba a alimentar el equipo. O sea, el nivel de infraestructura impresionante que hace falta. Bueno, acá un poco cómo es la distribución de tareas. Eso va cambiando año a año porque van cambiando los problemas que vamos encontrando, pero bueno, esto es un poco el esquema de desarrollo. La bicelda ya está desarrollada, el stack también. Lo que nos falta, lo que nos está trabando ahora es la construcción, porque bueno, de vuelta, hay muchas cuestiones
respecto a cómo se tiene que hacer esa construcción. La idea de trabajar con un esquema de 6 stacks es que te permite abastecer a muchas industrias diferentes, ¿no? Porque vos podés tener una industria que quiere un stack de 190 kilowatts, que es un producto, una industria que quiere medio megawatt, otra que quiere uno, entonces vos vas dividiendo el equipo en función de a quién se lo va a vender, básicamente. Bueno, normalmente las reuniones que tenemos todos los lunes son así, son virtuales. La verdad que eso anda muy bien y hemos tenido un par de reuniones presenciales, algunas en ITEC, otras acá en Córdoba. Este año todavía no hicimos ninguna por una cuestión de que se demoró en llegar la llegada de los fondos, entonces, bueno, no hemos tenido reuniones presenciales, pero la verdad que el proyecto sigue avanzando muy bien. Acá algunos resultados, si se fijan, el equipo es muy parecido en cuanto a prestaciones al que estábamos haciendo, de 9 kilowatts, va a trabajar a 70 grados, una presión de 10 bares, por los mismos temas. La diferencia es que en el equipo chico el área activa es de 310 centímetros cuadrados y acá es de 2500, o sea, un electrodo de 80 centímetros de diámetro que va a trabajar en vez de a 150 amperes, va a trabajar a 1250 amperes. Y cuando uno tiene que prender un equipo de 1250 amperes, la corriente se escucha, ¿sí? Entonces, nada, pasan cosas. Acá hay algunas simulaciones de las que fuimos haciendo, de las que hace la gente CIMEC, que la verdad que son muy impresionantes, porque tengan en cuenta que esta celda tiene 80 centímetros de diámetro y digamos, son capaces de mallar eso y obtener millones de celdas de mesh para obtener información de dónde va a haber, dónde se va a acumular hidrógeno, dónde va a haber una carga mayor que en otras, y hay puntos, la verdad que es una locura lo que hacen. Hacen estudios de presión de contacto, de formación plástica, es muy impresionante. Y la idea es que en este tipo de equipos usemos el níquel poroso que fuimos desarrollando. Y esto es la primera etapa de fabricación que comenzó hace un par de semanas. Esto lo que están haciendo ahí es una de las tapas. Para que se hagan una idea, nosotros tenemos que llegar a este momento sin errores. ¿Por qué? Porque esta tapa sale 6 millones de pesos. Entonces, o salía 6 millones de pesos, no sé cuánto sale ahora. Entonces, cometer un error en la fabricación de este tipo de cosas es muy costoso. Nosotros nos seguimos valiendo de los prototipos chicos para hacer experimentación, porque imagínense que armar una bicelda con una tapa que pesa 160 kilos cada una, y uno tiene que armarla, probarla, desarmarla, cambiar sello, no lo podemos hacer. Entonces, los equipos chicos, los de 9 kilos, que pesan 30 kilos, dicho sea de paso, nos permiten obtener información que después llevamos acá para tratar de tener la menor cantidad de idas y vueltas con ese tipo de sistemas. Y en cuanto a perspectivas, bueno, nosotros como grupo vamos a ir trabajando en los prototipos chicos y medianos, pensando en el escalado de los materiales. Hemos desarrollado en estos 10 años un montón de materiales que hoy por hoy estamos en condiciones de probarlo en condiciones reales, más o menos reales. Tenemos que rediseñar esta celda de media escala para llevarlo a una tecnología que se llama de zero gap o de nearly zero gap, que es acercar esos electrodos lo más posible, pero sin joder la fluídica. Entonces hay que hacer ingeniería de los electrodos. Eh, para eso tenemos que trabajar con simulación computacional, nos estamos metiendo de a poco en eso, somos un grupo experimental, normalmente hacemos siempre experimental, bueno, estamos tratando de empezar a trabajar con Console, con SolidWorks para hacer simulación computacional y empezar a transferir los materiales que ya tenemos, que vimos que funcionan a la industria para que se empiecen a utilizar en equipos que puedan ser comerciales. Y algo muy importante es terminar de montar el equipo de 9 kilowatts y llevarlo efectivamente a Florita para que lo prueben en condiciones reales y justamente ver qué cosas salen mal, porque seguramente algo va a salir mal. Bueno, este es el grupo que hace todo el trabajo, la financiación que tenemos, que es del COFECIT, de FONARSEC, el Ministerio de Ciencia, ahora Secretaría, Florita, ITEC, CONICET, que nos paga los sueldos, y colaboraciones que tenemos con Catamarca, con el INTI, con San Martín, y bueno, y obviamente gracias al INFIC por darnos el espacio para hacer este tipo de proyectos. Esteban, muy lindo trabajo. ¿Preguntas? ¿Quién? Gaby. Esteban, hermoso de la pregunta. Gracias. Se perdió un poco en la guerra de Rusia. Ah, Creo que quedó claro, la empresa que encontraron acá también era níquel, el material. claro. Todo el níquel que se vende acá es importado, la mayor parte de Rusia. Si Rusia dice, porque el níquel se usa para hacer casquillos de proyectiles, si Rusia dice no vendemos más níquel, dejan de vender. ¿Por qué? Porque el precio al estar regulado, si el precio se va al diablo, ellos no te lo van a vender, porque saben que en realidad el metal sale más caro.
Entonces dejaron de vender durante casi un mes metal, lo cual no solamente nos pone en jaque a nosotros, pone en jaque a la industria automotriz. O sea, era una forma que tuvo Rusia de presionar para que la OTAN no se meta en el conflicto, que de hecho lo hizo. Se metieron por otro lado, pero la verdad es que en ese momento Rusia dejó de vender níquel y le complicó la vida a medio mundo, nosotros incluidos. No creo que hayan pensado el otro Putin en ese momento, pero Pero justo esta empresa tenía níquel. sí, pero no lo vende porque sabe que sale más caro que lo que lo pueden vender. Perdón. Mira, voy a llegar mañana, pero acá. Cuando el precio llega a ese plato, llegó al máximo, al tope del precio, porque justamente como un metal estratégico, se pusieron de acuerdo en que el tope de precio es eso, $47.000 por tonelada. Cuando llega a ese precio, en realidad el metal sale más caro. Entonces la empresa dejan de vender. Sobre la empresa de acá de Argentina. ¿Cómo tenía el níquel? No, ellos, Tenían. claro. Sí, son importadores de níquel. No, no creo que te refería a la alternativa que encontraron. Ah, no. Esto, Sí. claro, no, ellos lo que hacen es niquelado. O sea, ellos agarran una placa de acero y en esas cubas que se ven ahí ponen un baño de electrodeposición y recubren el acero con níquel. ¿Qué es lo que a ustedes les hacía falta? Claro. Más o menos, sí. Sí, De acuerdo a la experiencia que habían ido Exacto. teniendo, claro. Sale de níquel, sí se consigue. Sí, sale de níquel, sí. Sí, sale sí. Lo que no se consigue es el metal. Claro. Que Universidad no le sirvió en este caso. lo hicimos después. Esto fue, digamos, por estudio de porosidad comenzamos en el 23 a hacer. Entonces, bueno, la idea es, una vez que tengamos escrita la patente, hablar con Laring, que ya están hablados, pero digo, para empezar a hacer un NDA y la transferencia, un acuerdo de confidencialidad y la transferencia de ese desarrollo para que lo prueben en estos materiales, para ver si después alguien pone los $450.000 que hace falta para construir una planta para electrodepositar en 80 centímetros. Sí. O sea, de vuelta, todos son pasos así porque cada cosa que uno hace es un montón de plata que alguien le tiene que poner. Los materiales, el material poroso que vos dijiste que es el más buscado Sí. realmente, ya se sabe que genera muchísimo más hidrógeno. Sí. Sí, es el que usan los prototipos comerciales hoy por hoy. Lo que pasa es que la tecnología acá en Argentina no lo teníamos. De vuelta, es algo que se trabaja hace 50, 60 años, no es algo nuevo. Pero bueno, acá no se hace. Ale. Sí, muy lindo tema, la verdad. Gracias. A mí me quedó el tema de que dijiste de usar agua de mar y el problema del cloruro y todo esto. Digo, ¿será posible usar procesos en serie, de tal manera de usar un proceso para usar el cloruro o clorito, ponerle, y luego esa misma agua usarla para producir hidrógeno? Sí. De alguna manera limpias, usás, Sí. y te queda el agua para ponerlo. Sí, a ver, hay trabajos de eso. La verdad es que el uso de agua de mar es algo que está medio de moda hoy por hoy en Europa, justamente porque bueno, tienen problemas de agua. A ver, hoy por hoy se produce hidrógeno con agua salada. Lo que pasa es que se produce como contraprestación de producir cloro. Uno tiene que tratar de evitar eso si uno quiere producir hidrógeno, porque ya bastante problema tenés con el hidrógeno como para además producir un gas venenoso. La mayor parte de las empresas que producen cloro, al hidrógeno lo ventean, ¿sí? Se lo sacan de encima porque también es un problema, ¿no? En principio se puede. Nosotros con Nadia estamos más pensando en cómo hacer para no producir cloro, sino para producir hipoclorito u oxígeno. Son los tres mecanismos que tiene esa reacción. Vos producís hidrógeno más cloro, hidrógeno más hipoclorito o hidrógeno más oxígeno en función de la alcalinidad del baño, la corriente que vos usás y demás. El problema de eso es que vas acumulando cloruros en esa solución, ¿no? Lo cual la hace más corrosiva. Entonces, bueno, hay toda una gestión de efluentes que uno tiene que tener. Sí, y luego tipo de... Sí. No, ¿y qué pasa con el problema de almacenamiento de hidrógeno? ¿Cómo va eso? Porque eso tiene que ir a la par. Sí, no trabajamos en eso. No, pero sí. No, Sí. porque es lo que todo el mundo nos pregunta. Sí, a ver. ¿Quién o cómo esta empresa que supone que te compra Sí. el generador de 9 kilovatios, cómo hace o
de qué depende para justamente almacenar el vector. Mira, los almacenadores de hidrógeno no se producen en el país tampoco. Hay gente que trabaja en almacenamiento, pero trabaja en almacenamiento, por ejemplo, en hidruros metálicos, que para mi gusto son demasiado caros y demasiado chicos para lo que se va a necesitar. Para mí lo más interesante es no almacenar el hidrógeno en forma de hidrógeno, sino en amoníaco, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el amoníaco, primero que nada, del amoníaco vos podés recuperar el hidrógeno con relativa facilidad. Es muy fácil de transportar, se transporta como líquido y tiene un valor agregado como amoníaco en sí mismo. Argentina importa 2/3 del amoníaco que usa para los fertilizantes, entonces vos podés producir electroquímicamente amoníaco, de hecho, y usar eso como carrier para llevarlo donde haga falta. También podés usar método Sabatier, que es mucho más barato, y generar metano. Entonces vos con el hidrógeno y CO2 generás metano artificial y transportás eso, ¿no? Hoy por hoy en el mundo se usa más que nada amoníaco. Argentina tiene experiencia en eso, con lo cual, bueno, de vuelta, es tomar una decisión desde el Estado de qué es lo que se va a hacer con ese hidrógeno que se produzca. Lo cierto es que Argentina hasta hace poco no tenía una hoja de ruta del hidrógeno, con lo cual estaban empezando a pensar en proyectos, en megaproyectos, y no se sabía bien ni de dónde iba a salir, ni a dónde iba a ir el hidrógeno, ¿no? Entonces, ahora sí está, ahora hay un plan nacional. El plan nacional contempla el uso de amoníaco, entre otras cosas por los graves problemas que nosotros tenemos para acceder al amoníaco, porque es caro, eh, pero principalmente va por ese lado. Ahora, en el caso de las empresas mineras normalmente están emplazadas en parques muy grandes, donde no tienen problema con el espacio y pueden almacenar incluso el hidrógeno a baja presión, o sea, 10 bares, porque ponen un Zeppelin y es cierto que no les importa, ¿sí? Porque la mayor parte del espacio está sin utilizar. Obviamente, esos Zeppelin, si bien algunos se producen en el país, son caros, ¿sí? Porque estás almacenando un metal no, un gas que es muy liviano, a baja presión, en un tanque, entonces está almacenando muy poco también, ¿no? Tiene sus problemas. En el caso del desarrollo de 1 megawatt, que lo estamos haciendo para Tenaris, ellos comprarían un almacenador criogénico o de alta presión, sale sus buenos cientos de miles de dólares, pero bueno, ellos estarían en condiciones de hacerlo. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Marce. Una pregunta, vos dijiste que a ver, yo hago una reacción en el laboratorio y no me sale, bueno, qué mala suerte, mañana hago nuevo. ¿Cuál es el margen que vos tenés de error, no error, cuando haces esta cosa? Vos dijiste, sale 6 millones de pesos esta etapa. ¿Les queda a usted algo de margen en el presupuesto? ¿Trabajan o están medio justo que sea alguna parte que le falla, así que es medio tecleando? Y mira, margen siempre hay, porque son proyectos institucionales. Imagínate que si alguien puso 6 millones para una etapa y la etapa no salió, no se cae el proyecto. Obviamente, Hay que ajustar todo. claro, depende mucho, o sea, esa plata de algún lado sale. Entonces, si te equivocaste en la etapa y esa plata va a salir de otro lado. Con lo cual, todo el tiempo estamos negociando de dónde sale la plata por una cosa y otra. Por suerte, todo lo que es fabricación se encarga ITEC, con lo cual yo no me entero. Sí nos enteramos, por ejemplo, de, bueno, para este año esta actividad ya está hecha, entonces la gente que estaba en CONICET para esta actividad no tiene que estar más. Ah, bueno, entonces no va a hacer esto, pero va a hacer lo otro. O sea, tenemos que estar negociando constantemente el presupuesto, pero bueno, es parte de la interacción con la industria, o sea, nadie te va a regalar plata porque sí. En el caso particular de esa etapa salió mal, pero el problema no fue por el diseño, sino por los puntos de soldadura que la empresa después le dio. Entonces, lo que tuvimos que hacer un rediseño de la tapa moviendo los puntos de soldadura, o sea, a ese nivel, ¿me entendés? Decirle, bueno, no soldes acá, solda acá. Porque por más que una tapa de acero de 2 centímetros, cuando vos la soldás, se tuerce. Y eso no se puede torcer porque los sellos no van a apoyar. Entonces, digamos, pero eso también fue culpa de la empresa de no decir, che, ¿dónde lo vamos a soldar? O sea, soldaron todo y después se dieron cuenta que estaba doblado. Pasan esas cosas también. O sea, hay un montón de imprevistos todo el tiempo. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? Javi. Justo hace unos días vi una rostro que hay un colectivo que andan a hidrógeno de Apex. ¿Cómo almacenan ellos? Ellos tienen unos tanques que son unos tanques de polímero. Hay muchas generaciones. Ellos normalmente usan algo que es generación 4, que es un tanque de polímero de alta presión de hasta 700 bares.
Es gaseoso. Sí, el hidrógeno va como gas, sí, a alta presión. Tienen soporte, nada. No tiene soporte. No tiene soporte. No, hoy por hoy no se usa soporte en la mayor parte de la industria. Incluso los Toyota Mirai tienen dos tanques de hidrógeno, uno que va debajo de la palanca de cambio y otro que va atrás en el centro de atrás. Y de hecho, yendo a lo de la guerra de Ucrania, hace 2 semanas vi una noticia de que habían usado uno para hacer una bomba. Un Toyota Mirai para hacer una bomba. Sí, bueno, está bien. Tiene lógica. Claro, Tiene lógica. sí. Si habíamos bombardeado no sé qué ciudad de Rusia con un Toyota Mirai, sí. No deben estar contentos de todo. Es una autobomba, básicamente. Toyota no tenés una buena publicidad para ellos. Espero que no estén viendo esto. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna otra? Yo tengo una pregunta, Sí, sí. Esteban. ¿Cómo hicieron para encontrarse todas esas partes? O sea, ITEC, ustedes, el grupo de Catamarca, el grupo... A ver, a nosotros nos contactó ITEC a través del Ministerio de Ciencia Ujú. de la Nación. Sí. Y quien era gerente del proyecto en ese momento es Eduardo Borkin, que es un tipo que tiene mucha experiencia en desarrollo de empresas de base tecnológica. A su vez, él conoce mucha gente. Ujú. Entonces, básicamente nos preguntó, bueno, ¿qué necesitan? Necesitamos gente que sepa esto, y él, nada, fue armando el grupo. Él fue buscando, claro, porque poder dar con toda esa gente de manera precisa no es tan No fácil. es para nada. No es tan fácil, No, para claro. nada. Y de hecho, digamos, hay más gente que no está participando del convenio, pero que sí está participando como externos. Por ejemplo, la gente que desarrolló el lazo de control para nosotros, para el proyecto Claro. chico, también lo está haciendo para el grande. Pero eso no forma parte del convenio, sino que es un contrato aparte, un stand que sí Claro. hacen para eso. Y por ejemplo, en las metalúrgicas donde fabrican las partes, Sí. esas metalúrgicas son de ITEC, son así terceros, digamos, que Son terceros. va buscando a alguien que trabaje en acero, soldadura, todo eso, y Sí. van... Sí, a ver, nosotros en el caso del chico, lo que fuimos haciendo es buscar qué empresas de Córdoba estaban en condiciones de hacer las distintas partes. O sea, quiénes tienen corte plasma, quiénes tienen mecanizado. Entonces fuimos mandando a hacer las distintas partes y después nosotros lo montamos. Claro. ITEC está haciendo un camino parecido, de hecho mandó a hacer algunas cosas a Córdoba, los mismos proveedores que nosotros. Otras, un electrodo de 80 centímetros no lo podés mandar a cortar a Córdoba y llevarlo para Buenos Aires porque se va a doblar. Claro. Entonces tuvieron que buscar empresas allá. Ahora, Tiene sus problemas porque de vuelta ITEC no puede hacer contrataciones directas de lo que se le cante, tiene que qué proveedores ya Claro. están, es todo un despelote, pero sí, en principio, y se han desarrollado proveedores también. O sea, había empresas que hacían algo parecido, bueno, Larin, por ejemplo, ellos hacen algo parecido, nosotros le dijimos, bueno, ahora hace esto. De hecho, Larin está muy interesado en seguir participar. Claro. De hecho, a nosotros para hacer los 40 electrodos que necesitábamos para todo el proyecto nos iba a cobrar $4.000, a lo cual yo le digo, mira, tengo 2.500, bueno, 1.500. O sea, Claro. nos bajó el presupuesto, el costo muchísimo porque en realidad tenían interés en hacerlo. Entiendo que después eso le va a volver en algún Claro, punto sí. por tener el know-how, porque el know-how es importante. Sí, y la última. Veo que ahí participa el Inkimae. ¿Eso es Larin? No, el Inkimae es, a ver, cuando Borkin armó pensó el proyecto, no había área de hidrógeno en ITEC. Ajá. Entonces, él lo pensó, bueno, vamos a necesitar gente en Buenos Aires, Claro. por más que no trabaje ni en hidrógeno, ni en oxígeno, ni en temas asociados, gente que nos permita vincularnos con CONICET de manera directa. Claro. Porque si no estábamos, imagínense que eso era 2022, estábamos todavía con todo el despelote de la pandemia saliendo recién. Claro. Entonces, bueno, el Inkimae entró por ese lado, como el nexo entre ITEC y CONICET. Claro, eran ellos. Sí. Déjame preguntar una cosa. Dale, te dejo. Oye, en el contexto actual, digo, el proyecto tiene un financiamiento que está como soportado por instituciones en donde estaba aferizado, digamos, el financiamiento por las instituciones que forman parte, Mira, o está tecleando. no, tecleando no está porque es un proyecto institucional de ITEC. Hemos tenido épocas mejores. La verdad es que no es un buen momento porque obviamente a ITEC también le bajaron el presupuesto un número bastante importante, con lo cual ellos no pueden pagarnos nosotros le habíamos pedido inicialmente. Lo cierto es que tampoco tiene sentido que nos lo paguen porque, por ejemplo, toda la parte de materiales ya está hecha. Yo no puedo seguir cobrando por algo que en realidad ya hice. Entonces, nosotros hicimos una primera adenda, por unas cuestiones de CONICET tuvimos que hacer una adenda donde modificamos el presupuesto y las actividades.
y ahora vamos a hacer una segunda adenda donde vamos a volver a hacer eso. Obviamente el presupuesto va a bajar. Por suerte seguimos teniendo presupuesto. No es que se corta, no estamos como si fuera un PICT o lo que sea. Fonarsec todavía tiene plata, o sea, todavía están ejecutándolo. No estamos tan mal como la mayor parte de los grupos con CONICET, no estamos tan bien como el año pasado. Sí, es la pregunta. Por suerte, Viviste una pandemia. sí, sí, hemos sobrevivido a cosas peores que la pandemia desde el punto de vista científico. Netamente experimental, digamos. Yo creo que por ser justamente un proyecto netamente experimental y aplicado, donde está la industria atrás, tenemos un soporte que, como te digo, muchos de los grupos que hacen ciencia básica, como nosotros también, porque nosotros hacemos ciencia básica, no tienen. Entonces, la verdad que no estamos tan mal. Pero bueno, lo cierto es que hemos tenido que ajustar gastos también para subsistir todos. ¿Alguien más? ¿No? Sí, Ricky, dale. Entiendo que vos en la superficie, voy a ir a la parte más tímida. Sí, Este, mostré muy poco. entiendo que la superficie de los electrodos, por tener una capa de óxido o algo así, ¿vos has llegado a caracterizar la superficie, por ejemplo, de este níquel no poroso? Sí, a ver, en realidad vos nunca sacás todo de zinc. Entonces, mucho del óxido que vos tenés es óxido de zinc. Como la mayor parte de los electrodos son bipolares, de un lado funcionan como cátodo y el otro del ánodo, esas dos superficies son completamente distintas, ¿no? Y vos para poder usarlo tenés que estabilizar del lado de los ánodos, donde se genera el oxígeno, tenés que estabilizar la capa de óxido. Del lado cátodo no hay problema, porque el cátodo es estable, ¿sí? Pero del lado del ánodo sí, tenés una capa que es variable, y los óxidos de níquel la verdad que son un despelote, tenés óxidos mixtos, no estequiométricos, tenés un montón de cosas que hacen que esa electroquímica sea muy compleja. Eh, pero sí, Afectar también, me imagino, al funcionamiento. sí, definitivamente. Porque aparte, digamos, cada óxido tiene una actividad catalítica distinta y tiene un tipo de sitios de absorción distintos. La generación de oxígeno tiene decenas de mecanismos distintos para ocurrir. Es una reacción simple, pero si vos te fijas en el Bocrius, tiene como 25 mecanismos, cada uno con su pendiente Tafel. Entonces es muy difícil establecer qué es lo que está pasando ahí adentro. Si no haces, por ejemplo, XPS, cosa que no podés hacer cuando tenés un electrodo de este tamaño. Entonces ahí tenés que irte a electrodos chicos, hacer estabilizaciones, después transferirlas a electrodos grandes. O sea, hay todo un proceso de ida y vuelta que, bueno, normalmente comienzan en el laboratorio con una celda de 3 electrodos y un electrodo de 1 centímetro, ¿no? Y después lo vas trasladando a sistemas más grandes. La mayor parte de las cosas que yo les he mostrado comienzan con simulaciones 0D, o sea, no hay nada más básico que eso. Cuando queríamos ver por qué el sistema, por ejemplo, no acumulaba gases en un lugar donde no esperábamos que lo acumule, hicimos simulación 0D. Después de ahí la fuimos transferir, que no hay, de vuelta, es como lo más básico de lo básico, hacer una vaca esférica en el vacío, o sea, no, es lo más alejado de la aplicabilidad que uno piensa, pero que es aplicable realmente, porque te da información valiosa.